tiene una cara externa y una cara interna. Y así como ven ustedes aquí en los dibujos que pone Prometheus, es un músculo sumamente delgado y tiene pocas fibras. Tiene pocas fibras musculares y como tiene, ya saben, su fascia de la cara externa y de la cara interna, bueno, pues hay sitios en donde pues nada más están las puras fascias, no están fibras musculares. Es muy, muy delgado. Es como les pongo aquí en estos pequeños puntos a recordar, que este músculo se deriva del segundo arco faríngeo, de donde se derivan los músculos de la expresión facial. Por lo tanto, es inervado por el séptimo par craneal. Este músculo hacia superior combina sus fibras con los músculos de la expresión facial, sobre todo los que se encuentran en la región peribucal. Y hacia inferior, conforme se va acercando al límite del cuello, cuando se encuentra con la clavícula, es superficial a la clavícula y va dejando también fibras que se van perdiendo poco a poco. Y entonces nada más queda un músculo que si lo tomáramos a contraluz, pues veríamos cómo pasa la luz por su tejido conectivo. Así que es un músculo que tiene una estrecha relación porque se fija su fascia externa con la fascia superficial de la piel. Entonces, inmediatamente que termina el tejido graso en el cuello, allí se inserta este músculo. Este músculo tiene mucho que ver con el paso de los años, que se va perdiendo fibras de colágeno y entonces la piel que empieza a envejecer se ve en el cuello, las arrugas, pues porque también este músculo va cediendo su tono, su turgencia. Son dos músculos, un músculo derecho y un músculo izquierdo. Y en la región central, en la región sagital, sobre todo donde se encuentra el triángulo submentoneano o mentoneano, ya ven que ese músculo tiene como límites laterales los cuerpos anteriores del músculo digástrico. Bien, hacia los bordes internos de este músculo, allí queda formado el triángulo submentoneano y el músculo platisma más o menos llega a ese nivel de los vientres del músculo digástrico. Así que la parte central del cuello pues se encuentra desnuda de este músculo. Ayuda o coadyuva a jalar la piel del mentón y del labio inferior, así que participa un poco en estas acciones. Este músculo platisma tiene una relación muy estrecha con una vena superficial del cuello que se llama vena yugular externa. La vena yugular externa va a quedar aquí entre el músculo platisma y el músculo llave de la región del cuello que se llama esternocleidomastoideo. Se forma allí un sándwich. Así que este músculo cuando se diseca, cuando se hace a un lado, se puede observar a esa vena yugular externa, que la vena yugular externa se va a formar por la vena temporal superficial y por la vena auricular posterior. Cuando se unen, forman a una vena que se llama retromandibular. Y esa vena retromandibular se va a relacionar con la glándula parótida. Y en el vértice de la glándula parótida, vamos a tener allí, en el vértice, vamos a poder visualizar a la vena yugular externa. Esa es una relación anatómica de tanto de la glándula parótida como de la vena yugular externa. Es visible a partir de el vértice de la glándula parótida, dándole como forma a la glándula parótida un triángulo con una base superior y con un vértice inferior. Bien. Es superficial, les decía, al músculo llave de la región del cuello.
El triángulo carotídeo va a tener como techo la fascia de este músculo, la fascia de este, ¿cómo se llama? La fascia que se encuentra en la cara posterior del músculo platisma. No tanto así entonces la fascia superficial. Bien. En la imagen de la derecha tenemos la emergencia de las ramas sensitivas del plexo cutáneo, que son superficiales al músculo esternocleidomastoideo, algunas de estas ramas. Y vean ustedes cómo las ramas se dirigen hacia anterior para pasar entonces profundo al músculo platisma. Esa es otra relación anatómica. Y estas son en sí las relaciones de este músculo. Bien. Otros músculos del cuello se llaman músculos que, como se encuentran relacionados con el hueso ioides, vamos a decir que hay músculos suprayoideos y músculos infrayoideos. Los músculos suprayoideos, como su nombre lo indica, se fijan del hueso ioides hacia superior. Y la mnemotecnia para recordar estos músculos dice 10,000 genios. De estos 10,000 genios vamos a desglosar a los músculos que forman esta mnemotecnia. Vamos a decir que el músculo digástrico, este músculo que es el que tiene dos vientres, en la imagen del lado izquierdo nos están representando al músculo digástrico, con su vientre posterior, su vientre anterior y un tendón intermedio. Y ese tendón intermedio se va a fijar por medio de tejido conectivo al borde superior de las astas posteriores del hueso ioides. Luego vamos a ver al músculo estiloioideo. Como su nombre lo indica, este músculo se va a insertar, mejor dicho, se va a originar en la apófisis estiloides, desciende hacia anterior y se fija en el hueso ioides. Algo muy distintivo de este músculo es que cuando se va a fijar al ioides, se abre en dos cabezas. Y cuando se abre en dos cabezas, cruza entre estas dos cabezas el tendón del músculo digástrico. Esa es una relación anatómica que tiene el músculo digástrico con este músculo estiloioideo. Luego el miloioideo, ese músculo que hemos dicho que forma el piso de la boca. Este músculo que, bueno, son dos, va a tener una forma aplanada y va a tener una cara superior y una cara inferior y va a tener también su fascia que en la línea sagital, cuando se unen los dos músculos miloioideos, forman un sitio de inserción para ambos que se llama rafe miloioideo. Por último, vamos a tener al músculo genio o genioideo. Este músculo que viene de la cara interna de la mandíbula y luego se va a ir hacia el borde superior del cuerpo del hueso ioides. Al ioides le vamos a distinguir un cuerpo, en la vista anterior, un cuerpo. Luego va a tener una forma curvada hacia posterior, en donde va a dar a las astas menores del hueso ioides y de las astas menores se va a continuar hacia posterior, formando a las astas mayores del hueso ioides. Y el músculo genioideo se fija en en este cuerpo, en el borde superior del cuerpo del ioides. Hay otros 4 músculos por debajo del ioides. Se llama grupo infraioideo. Y la mnemotecnia para recordar a estos es eso-estiro. Y los músculos que forman a eso-estiro es el esternocleidoioideo, que vámonos a la imagen que tenemos a la izquierda. Bien, vamos a resaltar al esternón con su porción media llamada escotadura yugular. Luego
Hacia el lateral tenemos el sitio donde se articula la clavícula, como vemos allí. Y luego hacia inferior tiene el sitio articular para la primera costilla. Bien. El hueso yoides es un hueso plano. Tiene una cara externa y una cara interna. En la cara interna, en su porción superior, allí se fija este músculo esternocleidoideo. Como su nombre lo indica, tiene dos vientres. Uno que se fija en el esternón, otro que se fija en la clavícula, para terminar esas dos cabezas fijándose en el yoides. Se fija en el borde inferior del cuerpo del hueso yoides. Bien. Luego tenemos otro músculo que se llama homoyoideo. El músculo homoyoideo, como su nombre nos dice, va del omóplato, y espero que recuerden la escotadura de la escápula. ¿Sí, ya vimos escápula? No, doctora. No. Ah, ok. Más adelante la vamos a ver. Bien. El músculo homoyoideo que va del omóplato hacia el hueso yoides, este músculo también tiene dos cabezas. Es un músculo de tipo digástrico. Tiene un tendón intermedio. El músculo homoyoideo va a tener su inserción, como dice la palabra, en el omóplato. Y en el omóplato le vamos a dar una figura triangular con una base superior, un borde interno, un vértice inferior y un borde externo, más o menos así. En esta escápula, en el borde superior, cuando nos estamos dirigiendo hacia el lateral, tiene una escotadura. Se llama escotadura supraescapular. Y el omóplato, el vientre inferior del omóplato, se fija internamente a la escotadura, aquí. Luego, se va hacia superior y emite su tendón de donde se va a desarrollar la cabeza superior, y esa cabeza superior se va a fijar en el borde inferior del asta mayor del hueso yoides. Ya tenemos dos músculos infrayoideos. Tercero, se llama esternotiroideo. En el cuello vamos a tener una placa cartilaginosa hialina que se llama tiroides. Y esta placa del tiroides va a tener la formación de tejido cartilaginoso hialino. Las placas que se encuentran hacia los laterales son dos y se unen en la línea media. Estas placas presentan una línea oblicua. Bien. Esa línea oblicua va a servir para que aquí se fije este músculo, el esternotiroideo. Como su nombre lo indica, inicia a nivel del esternón, también en la cara posterior. Ascienden sus fibras. Una porción se va a fijar en el borde inferior de del cartílago tiroides y la otra porción en la línea oblicua. Y esas dos cabezas van a tener un origen en la cara posterior de la escápula. ¿Alguna pregunta? Específicamente del manubrio. ¿Mm? Por último, el músculo tiroideo. El músculo tiroideo, como su nombre lo indica, va de la tiroides hacia el hueso yoides. Pero aquí en el cuello, dijimos, vamos a tener a la línea oblicua del cartílago tiroides y luego va a fijarse hacia el borde inferior del cuerpo del yoides. Esos son los 4 músculos infrayoideos. ¿Preguntas? ¿No?
No, doctora. Bien, ahora fíjense. Los dos primeros músculos son superficiales y los otros dos son profundos. Los músculos infrayoideos parecen unos listones. Se dice en la descripción que son músculos acintados. Estos músculos superficiales, ahora vamos a designarle la posición interna al músculo esternocleidoyoideo y la lateral al músculo homoyoideo. Ahorita los vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la porción interna de los músculos superficiales que se relacionan con el yoides, que se llama músculo esternocleidoyoideo. Y más lateral vamos a tener al homoyoideo, específicamente en su cabeza o componente superior. Bien. Y si tenemos dos músculos superficiales, pues vamos a tener los otros profundos. Y estos músculos profundos en el cuello, el esternotiroideo, va a hacer la inserción en el hueso esternal, en el esternón, y a veces es tan ancho que también ocupa la articulación esternoclavicular, pero bueno, esas son variantes. La común es la que se encuentra en la cara posterior del manubrio del esterno, y de allí se va a ir a fijar una parte hacia el borde inferior del cartílago tiroides y la otra parte en la línea oblicua del cartílago tiroides. El cartílago esternotiroideo va a ser un cartílago que se encuentra en relación estrecha con el músculo superficial llamado esternocleidoyoideo. En la relación anatómica diremos que el músculo esternocleidoyoideo se encuentra anterior o superficial al músculo tiroideo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Puede repetir eso último, por favor? El músculo esternocleidoyoideo, el que se encuentra más superficial de los cuatro, el que viene de la, o sea, se aproxima más hacia la línea media, y el omóplato, y el homoyoideo se encuentra hacia el lateral. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. Y profundo a este músculo esternocleidoyoideo, vamos a tener al músculo esternotiroideo. Y luego ¿sí quedó? ¿Quién preguntó? Sí, esa parte ya quedó, doctora, gracias. ¿Ya? Muy bien, Oscar. Y luego los otros dos profundos. Bien, ahorita vamos a ver las relaciones anatómicas de estos. Pero ya tenemos una idea. Vean la forma acintada que tienen estos músculos. El músculo más superficial es este. Es el músculo esternocleido, porque tiene una inserción en la articulación del hombro, del manubrio con la clavícula. Y bien, esas fibras que se originaron en estos dos huesos ascienden y se van a ir a fijar, como se ve aquí, en el borde inferior del cuerpo del hueso yoides. Bien, segundo músculo. Dijimos que es el homoyoideo. Este músculo homoyoideo, vemos el vientre inferior relacionado con la escápula, el vientre intermedio más o menos a nivel de C1, por arriba de C1, y luego el vientre superior del digástrico, que se encuentra más hacia medial o interna. Si retiramos al músculo esternocleidoyoideo, vamos a tener a la profundidad al músculo esternotiroideo.
Y de este esternotiroideo vamos a tener una relación anatómica interesante. Por detrás de los músculos infrahioideos se va a presentar la glándula tiroides. Y la glándula tiroides tiene un cuerpo en la región central. Y hacia los laterales tiene unos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Esos lóbulos se van a ir hacia posterior y se van a difuminar en la porción cutánea. Bien. El músculo, cuyo tendón se encuentra en la porción media del músculo, es cubierto por el músculo esternocleido. No es cierto. Va a estar cubierto por el músculo esternocleidomastoideo, sí, el músculo llave de la región. ¿Quedó? ¿Preguntas? Disculpe, doctora, el esternocleidomastoideo, ¿y por qué es llamado músculo llave? Ahorita vamos a ver una imagen y vamos a saber por qué, bueno, se le dice músculo llave de la región, ¿ok? En la última clase vimos los triángulos, ¿se acuerdan? ¿Cierto o no es cierto? No, nos dijo que esa clase los íbamos a ver. ¿No vimos los triángulos? No, pero los íbamos a empezar. Ok, bien. Y entonces en el cuello tenemos estos músculos, además del esternocleidomastoideo y del músculo platisma. En estas imágenes fotográficas, bueno, pues trato de darles a ustedes una idea de cómo se encuentran los músculos mayores y menores. En esta fotografía vamos a tener en la línea media o sagital, de inferior hacia superior, vamos a tener a los primeros anillos traqueales, ese órgano que tiene cartílago hialino y que tienen una forma de C, sus anillos. Hacia posterior, esa C se va a cerrar por músculo liso. Y la cara interna del músculo liso y de estos cuerpos y estas y estos anillos cartilaginosos cierran a la tráquea y entonces vamos a tener la presencia de anillos y de una masa muscular lisa. ¿Qué característica peculiar tiene el músculo liso en cuanto a la inervación? ¿Que es involuntario? Exactamente, es un músculo involuntario. ¿Por qué? ¿Cuál les pregunté, perdón? Del músculo liso. A la acción del músculo liso es ser completamente involuntario. Y ese músculo liso es el que cierra a los anillos de la tráquea. Bien. A la tráquea la está abrazando la glándula tiroides. Esta glándula tiroides consta de un cuerpo y de ese cuerpo hacia los laterales y posterior se desarrollan los lóbulos tiroideos. Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Y es aquí entonces cuando el músculo externo tiroideo o esternocleidotiroideo, cuando se va a fijar hacia el borde inferior del cuerpo del dioides, cubre a los lóbulos o cubre a un lóbulo dependiendo de qué músculo esternocleidoioideo estemos hablando, del derecho o del izquierdo. Pero esa es una relación anatómica interesante. Del lado izquierdo estamos observando a los músculos superficiales, al esternocleidoioideo y al músculo homoioideo. ¿Preguntas?
Ahorita lo vamos a ver en otras imágenes. Allí estamos viendo cómo el músculo esternocleidoideo cubre al esterno tiroideo o bien esternocleidotiroideo. En esta imagen fotográfica les voy a marcar los límites del músculo profundo. Como ven ustedes, tiene fijación en la cara posterior del manubrio y luego pasa a la articulación externo-clavicular y todavía se fija por detrás una porción de la clavícula. Por eso ese músculo se describiría como el músculo esternocleidotiroideo. El cartílago tiroides es este que está aquí, de color amarillento. Las placas se van a ir hacia posterior. Y en esas placas que se van hacia posterior, encontramos una línea oblicua. Y de esa línea oblicua, allí van a tomar inserción el músculo profundo, el músculo profundo del cuello. Y luego el más corto que va de la línea oblicua hacia el hueso yoides, el tiroideo. Más adelante lo vamos a ver y a tener una mejor relación para que lo vayan comprendiendo. En esta imagen, que creo que para mí la estoy viendo borrosa, pero creo que para ustedes no, identificamos al ioides, los músculos infraioideos, y profundos están los músculos profundos de estos músculos infraioideos. No podemos observar muy bien a los suprayoideos porque tendríamos que hacer una extensión de la cabeza para nosotros poder mostrar la porción inferior de la mandíbula, por ejemplo. ¿Sí vamos bien aquí? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Ok, esos son los músculos que tenemos en el cuello. Ahora bien, déjenme limpiar esto. Permítame. ¿Dónde está? Déjenme compartir, pues espérenme, déjenme ir por papel. ¿Dónde están ustedes? Permítanme. Bien. Una vez que ya sabemos los músculos que se encuentran en el cuello, vamos a hablar de los triángulos. El cuello se divide en dos grandes triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. Estos triángulos se forman por la presencia del músculo esternocleidomastoideo.
Por esta razón, a este músculo se le dice músculo llave de la región del cuello. Se origina en la apófisis mastoides, en la cara externa de la apófisis mastoides, y de allí descienden sus fibras y se abren dos cabezas. Uno se va a ir a fijar por detrás del manubrio. Por eso recibe el nombre de esterno, por el esternón. Luego, otra cabeza se va a fijar en la clavícula, en el borde posterior de la clavícula. De aquí, estas dos cabezas se unen y bueno, podemos decir si se entiende mejor que esas dos cabezas se unen y forman un cuerpo que va a ir a terminar a la apófisis mastoides. El músculo anterior va a ser dividido en dos, uno derecho y otro izquierdo por la línea sagital. Y vamos a tener dos triángulos mayores posteriores, uno derecho y otro izquierdo. En esta imagen que nos presenta Prometheus, vamos a tomar como referencia el borde inferior de la mandíbula hasta topar con el borde anterior del esternocleidomastoideo. Trazamos nuestra línea sagital y allí tenemos al triángulo mayor anterior. Tomamos el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo trapecio, este que se encuentra en la espalda y en la nuca. Y vamos a tomar también a la clavícula en su borde posterior. Y así tenemos al triángulo mayor posterior. De estos triángulos mayores, ahora vamos a formar o vamos a identificar triángulos menores de acuerdo a los músculos que se encuentran presentes en el cuello, que es lo que vimos hace un momento. Bien, tomamos entonces como referencias al huesoioides, al esternocleidomastoideo y a la línea sagital. Tenemos un hemicuello derecho y un hemicuello izquierdo. Si nos vamos hacia lo más anterior, donde se encuentra la escotadura mentoneana, y luego vienen dos salientes óseas que se llaman protuberancias mentoneanas. A nivel de las protuberancias mentoneanas, en la cara interna se van a encontrar la fosa digástrica. Y esa fosa digástrica va a ser para el vientre anterior del músculo digástrico. Este vientre anterior del digástrico izquierdo y del digástrico derecho, sus bordes internos, junto con el borde superior del cuerpo del huesoioides, nos están formando un vértice a nivel de la sínfisis mentoniana. Y allí vamos a tener al único triángulo impar del cuello que se llama triángulo mentoneano o submentoneano. ¿Sí queda? Triángulo mentoneano o submentoneano. Es el único triángulo impar del cuello. Ya dimos los bordes laterales y el borde inferior. ¿Qué vamos a encontrar como piso de este triángulo? Vamos a encontrar a los músculos miloioideos, que recuerden ustedes que dijimos que son los músculos que forman el piso de la boca. Como son dos músculos miloioideos, uno derecho y otro izquierdo, en la línea sagital forman un conjunto de tejido conectivo por sus fascias que se va a llamar rafe mentoneano. De este rafe miloioideo. De este rafe miloioideo, allí en la porción central, se van a unir los músculos miloioideos y luego van a terminar en la cara interna de la mandíbula
en la cresta o línea miloioidea. Aquí en este triángulo submentoniano vamos a tener como contenido a las glándulas salivales sublinguales. También vamos a tener a los grupos ganglionares centrales de la mandíbula. Por aquí están más o menos. ¿Podrían repetir eso, por favor? Grupo ganglionar sublingual. Glándulas sublinguales es el contenido de este triángulo. ¿Sí queda? Y es un triángulo único, o sea, es impar. Vámonos con el siguiente triángulo que se forma por arriba del hueso yoides. Vamos a distinguir entonces al vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. En la lámina que está del lado derecho, distinguimos al vientre posterior del digástrico y al vientre anterior del digástrico. Su tendón se va a fijar en el borde superior de las astas mayores del hueso yoides. Y luego vamos a tomar como límite superior o externo de este triángulo al borde inferior de la mandíbula. Borde inferior de la mandíbula. En este triángulo se llama triángulo submaxilar, porque aquí vamos a tener como contenido a la glándula salival submaxilar. Se le llama también triángulo submandibular, porque se encuentra en el borde inferior de la mandíbula. O también lo pueden leer como triángulo digástrico, porque está formado por los dos vientres del músculo digástrico. Recibe esos tres nombres. Como contenido, pues tenemos a la glándula salival, les decía, submaxilar. Aquí la glándula salival submaxilar va a ser dividida en dos lóbulos por este músculo, el músculo miloioideo, que forma parte del piso de la boca. El músculo miloioideo, por su paso, voy a tratar de esquematizar más o menos el borde miloioideo donde se fija. Luego se va hacia la línea sagital para formar el rafé. Y como es un músculo plano, tiene una cara superior y una inferior. Aquí vamos a tener a la glándula salival submaxilar o submentoniana. Esta glándula va a ser dividida en dos lóbulos por el músculo miloioideo. Y vamos a tener un lóbulo superior al miloioideo y un lóbulo inferior al miloioideo. Así que la glándula submaxilar va a tener a su lóbulo inferior y parte del cuerpo de esta glándula. ¿Sí vamos por allí? ¿Sí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias. Ya tenemos al único triángulo impar y a los dos triángulos digástricos por arriba del hueso yoides. Ahora vámonos hacia abajo del hueso yoides. Y tomaremos al músculo llave de la región a su borde interno o anterior del músculo esternocleido. Tomaremos al borde posterior del vientre posterior del digástrico. Borde posterior del vientre posterior del digástrico. Y luego, hacia anterior, vamos a tomar al músculo esternocleido y oideo, el más superficial de los músculos
infrayoideos, el que se encuentra en la región medial. Este músculo, su borde externo, nos va a formar junto con el borde del esternocleido y junto con el borde del vientre posterior del digástrico, el triángulo que se va a llamar carotídeo, triángulo carotídeo. Como su nombre lo indica, aquí vamos a tener de contenido a la arteria carótida. Pero también por aquí va a pasar la vena yugular externa y el nervio vago. Estos tres elementos, yo estoy haciendo aquí, hablando con las manos y no estaba abierto. Bien, y entonces en ese triángulo, los tres elementos que vamos a encontrar formando parte del contenido van a ser la arteria carótida común, que es dependiendo del nivel del corte del cuello. Si es por arriba de C4, vamos a tener a las dos ramas terminales de la arteria carótida común que se llaman arteria carótida externa y arteria carótida interna. Así que esas dos arterias pues también van a ser contenido del triángulo. La vena yugular interna. La vena yugular interna y entre estas dos, pero hacia posterior de ellas, vamos a tener el paso del nervio vago. Así que son tres estructuras anatómicas las que se van a encontrar en la vaina carotídea, que es contenido del triángulo carotídeo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. En la imagen que tenemos del lado derecho, voy a pintar más o menos el borde donde se encuentra el músculo miloioideo. Y hacia posterior vamos a tener un músculo que se llama hiogloso. O sea que va del hueso yoides hacia la lengua. La porción posterior, que estaría cubierto por el vientre posterior del digástrico, forma el piso del triángulo carotídeo. Repito, por una porción del miloioideo más el hiogloso forman el piso del triángulo carotídeo. ¿Sí vamos? ¿Sí? ¿El piso del qué, perdón? Triángulo carotídeo. Gracias. Pero también vamos a encontrar en el fondo la formación de la faringe. La faringe va a estar formado por tres músculos. Uno que se llama constrictor superior, otro que se llama constrictor medio y otro que se llama constrictor inferior. También la porción superior se encuentra formando el piso de este triángulo. ¿Se queda? En algunos libros leerán ustedes que el triángulo carotídeo, quien le da el límite es el músculo estiloioideo. Ese músculo estiloioideo que se encuentra más relacionado con la faringe, con el músculo constrictor superior de la faringe, así lo pueden leer ustedes, como el que forma el límite superior, no el vientre posterior. Para fines del curso, diremos que el vientre posterior del digástrico es quien forma el límite superior del triángulo carotídeo. ¿Quedó? ¿Sí? Sí, doctora. Bien, gracias. Gracias, chicos. Vámonos hacia la región medial.
interno prácticamente al triángulo carotidio. Y aquí vamos a encontrar al triángulo que se llama muscular. Vamos a trazar la línea sagital. Y vamos a decir que el triángulo que se forma en el borde inferior del hueso yoides, aquí vamos a tomar como límite al músculo homoyoideo en su vientre superior. Homoyoideo. En este músculo, además, vamos a encontrar a la placa del cartílago tiroides, a la tráquea, y vamos a encontrar en la tráquea, abrazando a la tráquea, la glándula tiroides. No, bueno. Tiene un cuerpo, la glándula, y hacia los lados desarrolla los lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Así que, como contenido de este triángulo que recibe el nombre de triángulo muscular o triángulo aéreo, porque allí encontramos a la tráquea, o triángulo visceral, porque aquí tenemos a la glándula tiroides, la laringe, que está formada por cartílagos. Por eso se le llama triángulo visceral. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, ¿cuáles eran los lados de este triángulo visceral? Los bordes, Sí, los bordes del la triángulo. línea sagital, así interno, el músculo homoyoideo, su vientre superior, el borde interno del esternocleidomastoideo. Y aquí queda abierto este triángulo porque se va a tomar el borde inferior del hueso yoides. Y de lateral hacia medial, primero se inserta el músculo homoyoideo y más hacia el centro el músculo esternocleidoioideo. Y hay un espacio que nos permite ver al cuerpo del cartílago tiroides. Cuando en el cuerpo del cartílago tiroides se van a fijar las dos placas de cartílago, el derecho y el izquierdo, sobrepasan en la línea sagital, sobrepasan esta unión y se forma lo que se conoce como la manzana de Adán. En la vista del lado, en la imagen del lado derecho, observamos parte de ese cartílago de Adán. ¿Sí queda? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. Por eso se llama triángulo muscular o aéreo o visceral. Ahorita vamos a ver otras imágenes. Triángulo posterior, el mayor. Este triángulo posterior va a ser dividido en dos por el vientre inferior del músculo homoyoideo. Como tenemos aquí resaltado el vientre superior y hacia abajo el vientre inferior, profundo al músculo esternocleidomastoideo encontramos el tendón de este músculo homoyoideo. Esa es una relación anatómica. Si les pregunto, relación anatómica del músculo esternocleidomastoideo. Pues es el músculo llave de la región, porque divide el cuello en un triángulo anterior que es mayor y en un triángulo posterior. Disculpe, doctora, ¿podría repetirla? Es que se escucha un poco raro. ¿Cortado? No, se escucha como si estuviera aventando aire en el micrófono, se escucha un poco raro. Es que estoy aquí en la ventana. Y yo hasta iba a decir, ay, qué bueno que está haciendo aire. Está haciendo aire. Bien. Les estaba hablando sobre
La relación del esternocleidomastoideo. Relación anatómica en cuanto al músculo homoyoideo, ¿cierto? Bien. Sí, Les dije, el músculo homoyoideo tiene dos vientres, uno superior y uno inferior. Como está formado por dos vientres, tiene un tendón intermedio. Y el tendón intermedio se localiza profundo al músculo esternocleidomastoideo. Esa es una relación anatómica de los dos músculos. Del músculo homoyoideo, su tendón es profundo al esternocleidomastoideo. Relación anatómica del esternocleidomastoideo. Bien, pues que divide el cuello en dos triángulos mayores, el anterior y el posterior. Otra, que profunda a él se localiza el tendón intermedio del músculo homoyoideo. Otra, que en su borde posterior, aquí, emergen las ramas sensitivas del plexo cervical. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Las ramas sensitivas del plexo cervical pasan superficiales al músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí vamos? sí, doctora. En el triángulo posterior, ahí les juro que está entrando bien rico el aire. No le quiero cerrar. Está bien. Bien. El triángulo posterior, el mayor, pues va a estar limitado por el borde anterior del músculo trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y parte del tercio lateral de la clavícula en su borde posterior. El músculo, el triángulo mayor posterior va a ser dividido en dos triángulos por el vientre inferior o la cabeza inferior del músculo homoyoideo. Este músculo va a dividir en dos triángulos, uno mayor, uno grande hacia superior que recibe el nombre de triángulo occipital. Y el más pequeño hacia anterior se va a llamar triángulo supraclavicular porque se encuentra por arriba en el dibujo de la izquierda. Vamos a tomar más o menos a este nivel al vientre, a la cabeza inferior o al vientre inferior del músculo homoyoideo. Bien, y nos deja un pequeño espacio. Triángulo supraclavicular o subclavio. Obviamente por aquí vamos a tener a los vasos subclavios, a la vena y a la arteria subclavias, por eso recibe ese nombre. Este triángulo supraclavicular o subclavio es un triángulo pequeño. Por aquí vamos a tener la llegada de la vena subclavia. La llegada. Ay, no es cierto. Es la circulación al revés, chicos.
la salida de la arteria subclavia. Y ahora sí, vamos a tener la llegada de la vena subclavia. Hola, mi vida, buenas tardes. La arteria y la vena pasan por este triángulo, por eso recibe el nombre de subclavio, por los vasos subclavios, o supraclavicular porque está por arriba de la clavícula. ¿Sí vamos aquí? Sí, Pero, gracias, pero también vamos a tener como contenido a la cúpula pleural. ¿Ya llevaron ustedes respiratorio? No, doctora. ¿No? No. Bien. Los pulmones tienen una forma de pirámide. Esta es la cara interna, externa, la base o inferior y un vértice. Los pulmones en la caja torácica van a ser envueltas por tejido conectivo denso que se llama pleura. Y la pleura va a tener dos hojas, una pleura parietal que se va a adherir a las estructuras de la caja torácica, como son las caras internas de las costillas, las caras internas de los músculos intercostales profundos o internos. Y de estas pleuras que cubren al pulmón se llama pleura visceral, que se deriva de la pleura parietal. Bien. El vértice de los pulmones pasa por detrás de la clavícula y rebasa un poco a la clavícula, junto con su envoltura. Rebasa el pulmón a la clavícula y además su envoltura, que son las pleuras. La pleura parietal y la pleura visceral rebasan a la clavícula y por eso se encuentran como contenido del triángulo subclavio. ¿Quién va a estar como contenido? Pues van a estar la pleura parietal, la pleura visceral y el vértice del pulmón. ¿Sí vamos? Disculpe, doctora, ¿era la cúpula? ¿Cómo había dicho el nombre? La cúpula pleural. Gracias. De nada. Bien. En esta imagen de Gray, pues vamos a tener
Disculpen. ¿En qué me quedé? Solo dijo en esa imagen de Gray y ya. En esta imagen de Gray podemos observar a los triángulos mayores, al posterior, al anterior, y en el anterior pues podemos distinguir a los triángulos menores y en el posterior también. Vean el espacio pequeño del triángulo supraclavicular o subclavio. En esta imagen les voy a resaltar al músculo estiloioideo, que algunos libros dicen que hasta allá arriba se proyecta el límite del triángulo carotidio. Pero nosotros vamos a tomar el borde inferior de el vientre posterior del digástrico. ¿Quedó? Pero así la van a leer, ¿eh? Que va hasta el estilo ioideo. Bien. Esta imagen de la derecha es de Prometheus. Aquí por contraluz nos están diciendo el sitio donde se está fijando el músculo trapecio, que tomamos como referencia a su borde anterior, y el esternocleidomastoideo. En la imagen, en la fotografía que está del lado derecho, vean ustedes cómo el músculo esternocleidomastoideo tiene dos vientres. Uno interno, que se está fijando en el esternón, y otro externo, que se está fijando en la clavícula, en el borde posterior de la clavícula. De allí asciende todo este músculo esternocleidomastoideo y por sus bordes se delimita un triángulo posterior y un triángulo anterior. En el triángulo posterior, vean ustedes al vientre inferior del músculo omoioideo y el espacio tan pequeño del triángulo supraclavicular. Bien, del triángulo, bueno, les voy a dar ahorita el contenido. Porque se me olvidó darles el contenido del triángulo occipital. Bien. El único triángulo impar de la región del cuello que se llama submentoneano. Sus límites, la sínfisis de la mandíbula, el borde medial del vientre anterior del músculo digástrico y el borde superior del cuerpo. Aquí falta. Borde superior del cuerpo del ioides. El piso va a estar formado por el músculo miloioideo, o mejor dicho, los dos músculos miloioideos. Por eso tiene doble S. Los dos músculos miloioideos. ¿Qué encontramos de contenido? Pues a los ganglios linfáticos, un grupo de ganglios linfáticos que como se ubican aquí en relación al borde inferior de la mandíbula y más centrales, se llama grupo ganglionar submentoneano. Vamos a encontrar a las glándulas salivales, sublinguales. Y aquí, superficialmente, vamos a tener la presencia de las venas yugulares anteriores. Las venas yugulares anteriores, y es en plural, son dos, porque se encuentra uno en una porción relacionado con el músculo digástrico y otro con el otro músculo digástrico. Estas venas yugulares anteriores son venas superficiales que a fin de cuentas estas van a drenar a la vena yugular externa. Bien, ese es el triángulo submentoneano. Triángulo miloioideo o triángulo del hipogloso, triángulo submaxilar. ¿Dónde está? Submaxilar. Este triángulo submaxilar vamos a identificar en esta fotografía al vientre posterior del digástrico, al vientre anterior del digástrico y en la porción media pues vamos a tener el tendón que se fija en el ioides. ¿En dónde? En el borde superior de las
astas mayores deltoides. Y tomamos el borde inferior de la mandíbula. Aquí tenemos al triángulo submaxilar o submandibular. Espero puedan apreciar a la glándula salival sublingual. Esta es la glándula. Luego, vamos a tener a la arteria facial. La arteria facial se origina en la porción interna del cuello y luego se va a hacer hacia lateral para hacerse superficial en la mandíbula e irse a irrigar a los músculos de la expresión facial. La arteria axilar, la arteria facial va a estar relacionado con la glándula submaxilar. Por aquí vamos a tener la salida de la arteria y se va a encontrar cuando se va hacia la cara anterior al músculo macetero. Este es el macetero. ¿Sí queda? Arteria facial. Ay, ¿se les había dicho facial? Dios. Sí, doctora. Sí, gracias. Y cada arteria tiene su vena. Vamos a tener también a la vena facial. Y la vena facial se va a meter al triángulo submaxilar. Esta vena facial pues va a recoger la sangre de la región anterior de la cara. Bien, vena facial, glándula submaxilar. En el fondo de la glándula submaxilar vamos a encontrar el paso del 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso se va a ir hacia la porción inferior de la lengua y por eso lo vamos a encontrar como contenido de este triángulo. Y aparte vamos a encontrar grupos ganglionares aquí que se llaman grupo submaxilar o submandibular. ¿Sí quedó? El piso, aquí vamos a tener al músculo miloioideo. Si lo dividimos en tercios, vamos a decir que los 2 tercios anteriores son del músculo miloioideo y el tercio posterior es del músculo hiogloso. Parte de los músculos extrínsecos de la lengua. En la fotografía que tenemos del lado izquierdo, tenemos al vientre posterior del digástrico, el tendón, al vientre posterior del digástrico, vientre anterior y vientre posterior. Vean ustedes a la glándula salival submaxilar. Esta glándula, les dije, va a estar partida en 2 lóbulos por la presencia del músculo miloioideo. Y si notan ustedes, voy a limpiar la imagen. En la glándula, hacia posterior, vemos un cuerpo. Y hacia anterior, vamos a tener un lóbulo que le vamos a llamar superficial. ¿Superficial a quién? Al músculo miloioideo. Y otro músculo por debajo del miloioideo, que lo vamos a llamar lóbulo externo. O lóbulo interno, porque se encuentra en miloioideo, y lóbulo externo. De este lóbulo superior al miloioideo es que se forma el conducto de Wharton. ¿Se acuerdan del conducto de Wharton? Yo espero que sí se acuerden, ¿no? Del piso de la lengua, que diga del piso de la boca, cuando llevamos hacia superior la lengua, que podemos ver los vasos sanguíneos y tejido mucoso abajo. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, gracias. Y entonces ahí en esa imagen podemos ver
al triángulo submaxilar. En el esquema que nos está presentando Gray, Prometheus, aquí vemos a la arteria facial, a la vena facial, y vean cómo pasa la arteria y la vena superficiales en el borde inferior de la mandíbula. La arteria facial viene de la profundidad hacia la superficie en el triángulo submandibular. ¿Preguntas? ¿No? No le te preguntando. Gracias. Triángulo carotídeo. Del triángulo carotídeo tomamos al vientre posterior del digástrico, al borde anterior del esternocleidomastoideo. Y aquí vamos a tomar al músculo, les dije, el músculo omoioideo. El vientre superior del músculo omoioideo. Y allí tenemos el triángulo carotídeo. ¿Qué encontramos en el esquema que nos pone Gray? Tenemos a la arteria carótida común y dividiéndose en sus dos ramas terminales que se llaman arteria carótida interna y arteria carótida externa. Y dependiendo del nivel del corte que le hagamos al cuello para buscar las relaciones de las estructuras, pues vamos a decir que el triángulo carotídeo va a tener como contenido a la arteria carótida común. Vamos a tener a las arterias, no están allí, carótida interna y carótida externa. Como tenemos allí la bifurcación, aquí están, arteria carótida interna y arteria carótida externa. Como tenemos allí la bifurcación de la arteria carótida común, la arteria carótida interna presenta una dilatación que se llama seno coronario o seno carotídeo, mejor dicho, seno carotídeo. Y entre las dos arterias se encuentra otra estructura que recibe el nombre de cuerpo carotídeo. ¿Sí quedó? ¿Podrías ¿Sí? repetir otra vez, por favor? Sí. En el triángulo carotídeo vamos a tener como contenido a la arteria carótida común o primitiva. Dependiendo del nivel, más o menos se dice que a nivel de la vértebra C4 termina la arteria carótida común y da sus dos ramas terminales, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteria carótida externa empieza a dar ramas en el cuello, ramas colaterales. Y va a dar una rama que se llama tiroidea superior y otra que se llama faríngea ascendente. Entonces, estas dos arterias también son contenido del triángulo carotídeo. En la vaina carotídea, recuerden que, si esta es mi línea sagital, de interno a externo, primero voy a tener a la arteria carótida común, luego a la vena yugular interna y entre ellas va a pasar el nervio vago. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, gracias. Gracias, chicos. Como allí vamos a encontrar a la vena yugular interna, vamos a encontrar a sus afluentes. ¿Qué afluentes vamos a tener de la vena yugular interna? Y aquí, ojo. Vamos a tener a la vena yugular, no, ¿cómo se llama esto?
Las venas, venas, venas. Afluentes de la vena, ¿qué les dije? Yugular interna. Interna, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí, en la vena yugular interna, van a llegar unas venas que son las siguientes. La vena facial, la vena lingual y la vena tiroidea superior. Estas tres venas van a formar una vena sola. Se llama tronco, tronco facial, lingual y tiroidea. Entonces la vena se va a llamar tiro, linguo, facial. Porque aquí tenemos a las tres venas. Y estas tres venas forman un solo tronco y ese tronco va a drenar a la vena yugular interna. ¿Quedó? Tronco tirolinguo facial y ese, gracias, y ese tronco lo vamos a encontrar allí como contenido del triángulo carotidio. Como las venas son muy variantes, puede ser que nada más estén el tronco, las venas tiroidea lingual, tronco tirolingual, o la lingual con la facial, linguofacial, o la facial con la tiroidea, tirofacial, y así. Son variables, pero para fines del curso vamos a decir que las tres venas forman un solo tronco y ese solo tronco drena a la vena yugular interna, que forma parte del contenido del triángulo carotidio. Así que como forman parte de este triángulo, bueno, dependiendo qué tan bajo o esté la vena lingual y la vena tiroidea superior, pues son también contenido del triángulo carotidio. ¿Por qué no la facial? ¿De quién es contenido la vena facial? ¿De qué triángulo es contenido la vena facial? ¿Maxilar? De la submaxilar. Muy bien, gracias. Vamos a encontrar aquí al nervio vago. Vamos a encontrar al nervio espinal y también al nervio del hipogloso. Y de estructuras nerviosas, ya vieron el plexo cervical, ya vieron el asa cervical. Bueno, pues la raíz superior del asa cervical vamos a encontrarla aquí. ¿A quién inerva la porción superior del asa cervical o superficial y la profunda? Los músculos infrayoideos. ¿Qué? Los músculos infrayoideos, ¿qué? Bueno, son inervados por el asa cervical.
Los músculos infrayoideos están inervados por el asa cervical, exactamente. Y también es contenido esa asa cervical en este triángulo carotidio. Ya ven que tiene un tronco anterior y un tronco posterior. Y las del tronco anterior le están dando la inervación a los músculos infrayoideos y del posterior al vientre posterior del digástrico. ¿Sí queda? Sí, doctora. ¿Sí? Y como el nervio del hipogloso, recordemos por dónde sale del cráneo. Les estoy dibujando en la fotografía más o menos el nivel donde se encuentran los cóndilos del occipital y el nervio del hipogloso, pues se va a dirigir hacia anterior, formando parte del contenido del triángulo carotidio y del triángulo submaxilar. ¿Sí queda? En esta imagen vamos a ver a los músculos infrayoideos. Les dije, tenemos dos superficiales. De los dos superficiales, uno interno, que es el esternocleidoioideo, y el otro lateral se llama homoyoideo y tiene un vientre superior y un vientre inferior. Bien. En esta imagen vamos a distinguir borde inferior del hueso hioides. El músculo superficial lateral de los infrayoideos es este, el vientre superior del homoyoideo. ¿Se queda? Por detrás del tendón o profundo al tendón, aquí va a estar del tendón del esternocleidomastoideo, va a estar el tendón del homoyoideo. Bien. Profundo a este músculo homoyoideo, como estamos viendo en la imagen, tenemos dos músculos infrayoideos. El inferior, que se llama esternotiroideo, porque se dice que va del esternón hacia el cartílago tiroides. Pero si es muy ancho, como lo vimos en el esquema, se llama esternocleidotiroideo. ¿Y hacia dónde se fija el otro esternocleido? Ya iba a decir la terminación y les iba a decir la respuesta. ¿A dónde se fija el otro músculo esternocleido, que es de los superficiales y es el interno? Al hueso hioides. Sí, el esternocleido, el que se divide en dos vientres, hacia el esternón y la clavícula. Esternocleidoioideo es el más interno. Aquí estamos observando al vientre superior del homoyoideo. Profundo al vientre superior del homoyoideo tenemos al músculo esternotiroideo. Aquí vemos la inserción oblicua porque se están fijando en la línea oblicua del cartílago tiroides. Y el pequeño músculo hacia superior que se llama tiroideo. Ya tenemos allí los dos músculos profundos y uno de los superficiales. Músculos que forman al triángulo aéreo o muscular o visceral. Identificamos en esta imagen al hueso hioides hacia arriba, a las placas, la derecha y la izquierda del cartílago tiroides, y entre ellos dos en la línea media hay una escotadura. Borde inferior del cartílago tiroides. Bien. Esa línea media donde se forman las dos placas del cartílago tiroides tiene influencia hormonal.
En el sexo masculino, las hormonas hacen que las placas no se abran tanto, sino que hay una apertura corta, menor de 90 grados. ¿Ven? Y las mujeres no. Las mujeres tenemos las placas fijas un poco más amplias. Es más largo la separación de una con otra de las placas. La disposición de esas placas en el sexo masculino permite que tengan la voz grave, o sea, la voz gruesa. Pero si son niñas, obvio que no les vamos a hablar así, no se van a espantar, ¿no? Tenemos la voz más aguda, porque cuando se unen los cartílagos tiroideos no forman una saliente importante, sino que la forman menos prominente, y entonces la angulación que hay entre cartílago y cartílago es un ángulo amplio, y por eso la voz que se emite de las cuerdas vocales es en un tono agudo. Y en el masculino, cuando se unen las placas, sobresale el sitio de la unión y se disminuye la angulación de los cartílagos, y por eso se forma la voz grave, gruesa. ¿Sí se entiende? ¿Sí vamos? Sí, doctora. Sí, Bien. doctor. El borde inferior del cartílago tiroides. Entre el cartílago tiroides y el hueso yoides, aquí en el borde inferior, hay una membrana, esta que nos están representando aquí. Si va del cartílago tiroides al borde inferior del hueso yoides, ¿cómo se llamará esa membrana? Tiroidea. Tiroidea. ¿Verdad que es fácil la anatomía? Membrana tiroidea. Esa membrana tiroidea fija al cartílago tiroides. ¿Quién cubre? ¿Qué músculo infrayoideo cubre a las placas del cartílago tiroides? Ahí está, léanlo. ¿Qué músculo infrayoideo cubre la placa del cartílago tiroides? Sería el tiroideo. Perfecto. El músculo tiroideo, vean de dónde a dónde va. ¿Ok? Por debajo del cartílago tiroides tenemos a la glándula tiroides. Su cuerpo, que es central, y hacia los laterales, pues vienen los lóbulos. Parece una mariposa o un vampiro. Bien, pregunta. ¿Qué músculo del grupo infrayoideo cubre el lóbulo de la glándula tiroides? El esternotiroideo. El esternotiroideo. Muy bien. Perfecto. Y esos son los dos músculos profundos del grupo infrayoideo. Luego dije, voy a borrar esto. Hay dos grupos, dos músculos superficiales en este grupo. Si nos vamos al borde inferior del hueso yoides, pueden ver ustedes una línea oscura. Lo que nos está diciendo que el músculo que se encuentra hacia interno es el esternocleidoideo. Y hacia lateral es el homoioideo. Esos son los dos músculos superficiales del grupo infrayoideo. Pregunta. Músculo del grupo infrayoideo que se encuentra
superficial e internamente en el cuello. El esternocleidoideo. Perfecto. Y el otro es el lateral. Muy bien. Sí sirvió mejor esta imagen, ¿no? Creo. Sí, doctor. ¿Verdad Sí. que sí? Creo que sí. Bien. Entonces, vean que tenemos a la glándula tiroides. Y en la glándula tiroides, en la porción posterior de sus lóbulos, vamos a tener a las glándulas paratiroides. La glándula tiroides abraza a la tráquea. ¿Dónde está la tráquea? Ah, pues aquí me faltó la tráquea, fíjense. Tráquea. Cuando los lóbulos de la glándula tiroides abrazan a la tráquea, las glándulas paratiroides pues quedan hacia posterior, pero es contenido de este triángulo que se llama muscular, ya vimos por los músculos infrayoideos. ¿Por qué se llamará visceral? Ah, pues porque aquí tenemos a la glándula tiroides, a la glándula paratiroides y luego de la placa tiroidea, este cartílago tiroides forma parte de la laringe. Y en esta laringe, que es un órgano formado por puros cartílagos, allí vamos a encontrar a las cuerdas vocales. Así que allí, cuando sale el aire por la tráquea, hace que se abran y se cierren las cuerdas vocales y emitimos la voz. Bien. Esa es la laringe o se le conoce como el órgano de la fonación. Y por abajo del último cartílago de la laringe se continúa la tráquea. Por eso, de la laringe viene la tráquea. Profundo a la laringe encontramos el esófago, que se origina de la faringe. Y esos son los órganos que encontramos en este triángulo y por eso se le llama triángulo visceral. Y como se encuentra aquí la tráquea, se llama por eso también triángulo aéreo, porque por la tráquea solamente circula aire. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Y vamos a encontrar gracias a los nervios laringeos recurrentes. Estos nervios laringeos recurrentes, ¿de quién son rama? Ustedes ya la saben. ¿De quién son rama los nervios laringeos recurrentes? Del nervio vago. ¿Sí se los han dicho en sistema nervioso? ¿No? Cuando vemos Ok. ¿No? aparece la distribución del nervio vago precisamente. Ok, bien. Los nervios laringeos recurrentes, cuando ustedes lean la palabra recurrente, pues quiere decir que se regresa. Y el nervio vago va descendiendo, se mete al tórax, pero da una rama que se llama nervio laríngeo. Y si es recurrente, ¿qué hará? Pues rebasa la laringe y se regresa a la laringe. Por eso se llama laringeo recurrente. Y hay uno derecho y otro izquierdo. ¿Sí queda? Así nada más de forma general lo señalo. Aquí tenemos al cartílago tiroides. Mejor con negro, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes? Cartílago tiroides, la escotadura del cartílago tiroides, su borde superior.
músculo tiroideo. Obviamente aquí arriba está el hueso yoides. Otro músculo profundo que llega nada más aquí al yoides es este. Y vean, en este sujeto también tiene un músculo grueso de los profundos y este músculo se llamaría esternocleidotiroideo. Y superficiales. Como podemos ver, el músculo no tiene una cabeza hasta el esternón, solamente la clavícula, pero bueno, diremos que es el músculo esternocleidotiroideo. Y hacia el lateral, el vientre superior del homoioideo. ¿Sí queda? ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Bien. Triángulo posterior. Este triángulo posterior que en sí se va a dividir, aquí nos están señalando al vientre posterior del homoioideo. Se va a formar el triángulo que se llama occipital. Y este músculo occipital tiene como piso varios músculos. El músculo escaleno anterior, que es este, anterior a los troncos del plexo braquial, medio, posterior, y luego hacia posterior de este tenemos el esplenio de la cabeza, no, el elevador de la escápula y por último el esplenio de la cabeza. Y obviamente este sería el borde anterior del músculo trapecio. ¿Sí? ¿Qué encontramos aquí? Bueno, ¿quién forma el borde anterior? El músculo esternocleidomastoideo. En donde, por este borde posterior del esternocleidomastoideo, emergen las ramas superficiales o sensitivas del plexo cervical. ¿Sí? Emergen las ramas sensitivas del plexo cervical. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Bien. Como contenido vamos a tener la presencia del nervio espinal. Ese nervio espinal es este que está aquí. El nervio espinal le va a dar inervación al músculo trapecio. Por eso, de la región interna del cuello, pasa profundo al esternocleidomastoideo y lo vemos en el borde posterior del esternocleidomastoideo cuando va a inervar al trapecio. ¿Qué otra estructura encontramos aquí? Al nervio cervical transverso. El nervio cervical transverso cruza al músculo esternocleidomastoideo para irse hacia la región anterior del cuello. La cadena del ganglio espinal. ¿Han hablado de los ganglios cervicales en sistema nervioso? Ganglios cervicales. ¿Les suena? Creo que no. ¿No? Doctora. De la cadena ganglionar parasimpática. No, ¿No? doctora. Bien. Hacia los laterales de los cuerpos vertebrales, vamos a tener la presencia de unos ganglios. Esto es en el torácico. Entre cada uno de los espacios intercostales, vamos a tener a ese nivel un ganglio, otro ganglio, que van a estar unidos por fibras nerviosas.
Parece un rosario. Y en el cuello vamos a tener la presencia de 3 ganglios cervicales, se llaman. Ganglio cervical superior, que es el más grande, cervical medio y el cervical inferior. Y a ese inferior, en ocasiones, se anastomosa con varias ramas del primer ganglio torácico, y dicen los anatomistas románticos que ese ganglio tiene una forma de estrella, por eso le llaman ganglio estelar. El ganglio estelar es cuando el ganglio inferior del cuello o ganglio cervical menor se une con el primer ganglio de la región torácica. Y es el ganglio estelar. Bueno, como contenido del triángulo, pues vamos a encontrar a la cadena ganglionar cervical, a la arteria occipital, que es rama de la arteria carótida externa, las ramas cutáneas del plexo cervical y los troncos del plexo braquial. Y aquí lo vemos en la imagen. ¿Se queda? Identifiquemos. Aquí tenemos al trapecio, al esternocleidomastoideo, obviamente. En el piso del triángulo occipital tenemos al músculo esplenio, al elevador del ángulo de la escápula, cuando decimos, no sé, al escaleno posterior, al escaleno medio y al escaleno anterior. ¿Sí queda? Preguntas, ¿no? Está bien esta imagen, ¿no? ¿Qué otros músculos identificamos? Al homoyoideo en su vientre superior, al esternocleidoioideo, parte del músculo tiroideo, hacia posterior. ¿Qué más encontramos? Bueno, esta estructura blanquecina es donde se encuentran la arteria carótida interna, la vena yugular interna, la arteria carótida externa también y el nervio vago. Vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico, glándula submaxilar, músculo macetero, glándula parótida, músculo buccinador, el depresor de la comisura labial o triangular de la mandíbula, el músculo borla, el músculo depresor del labio inferior, el músculo orbicular de la boca, cigomático mayor, cigomático menor, y más o menos. El vientre occipital del occipito frontal. ¿Sí queda? Sí, doctora. Muy bien, gracias. Triángulo supraclavicular. Vientre inferior del homoyoideo, borde externo de la esternocleidomastoideo, borde posterior de la clavícula. Y aquí, en este triángulo, vamos a tener como contenido a la arteria y a la vena subclavia. De la arteria subclavia, vamos a tener como ramas de la arteria subclavia, la primera que da se llama arteria vertebral, la que se mete por los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales.
excepto de la séptima. Bien. La segunda rama se mete a la caja torácica y se va lateral a la escápula y se llama arteria torácica interna o mamaria interna. Y luego una tercera rama que se llama tronco, tiro, bicérvico, escapular. ¿Hacia dónde creen que dé ramas este tronco? A la tiroides. A la tiroides. ¿A quién más? A la escápula. Escápula. A la escápula, muy bien. Aquí va a dar una rama que se llama supraescapular. Y van a ser dos arterias que se van a ir al cuello. Una hacia posterior y que cruza, aquí una de estas dos arterias se llama arteria cervical transversa. ¿Se queda? Igual que el nervio cervical transverso del plexo cervical. Bien. Vamos a tener, en la imagen de abajo, tenemos a la primera costilla. Y luego tenemos el sitio articular de la clavícula. Más o menos estaría así. Bien. Por arriba de la clavícula, dentro de la región del cuello, vamos a ver a la pleura. Pleura parietal que está protegiendo a la pleura visceral que está cubriendo al vértice de los pulmones, a la porción más superior de los pulmones. Y a esto se le llama cúpula pleural. Y la cúpula pleural se encuentra muy relacionado con los vasos subclavios. En la imagen del lado derecho observamos a la vena subclavia. Y aquí han quitado la clavícula. La clavícula más o menos estaría así. La vena subclavia se encuentra en la cara, en el borde posterior de la clavícula, muy íntimamente relacionado. Y cuando colocan un catéter subclavio, en muchas ocasiones se les pasa la aguja y pinchan a la pleura. Pinchan a la pleura, entra aire a una cavidad donde está cero presencia de aire y se colapsa el pulmón y provocamos una insuficiencia renal de aquellas. Esa relación anatómica la deben de recordar mucho. La cúpula pleural que cubre al pulmón y que se encuentra en el triángulo supraclavicular y es contenido de este triángulo. ¿Se queda? Cuando se sucede una herida penetrante del cuello, no se, bueno, ustedes deben de poner en su nota médica que, bueno, hay una lesión, ya sea por arma de fuego o por arma blanca, que lesionó el cuello. Y deben de poner en su ficha comprobable daño de la caja torácica. ¿Por qué? Por este vértice del pulmón, y los pulmones se encuentran dentro de la caja torácica. Y viceversa, cuando hay una lesión en la caja torácica, debemos decir que con probable lesión también en el cuello. ¿Por qué? Por la cúpula pleural. ¿Sí queda? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Y pues como contenido, pues vamos a tener a el músculo escaleno anterior. Bien. En la imagen que tenemos del lado derecho, vemos a la vena subclavia, que se relaciona con el escaleno anterior, que se inserta en la cara superior de la primera costilla y posterior
a ese tendón del escaleno anterior, encontramos a la arteria subclavia. Así que de anterior hacia posterior, por detrás de la clavícula, tenemos a la vena y profundo a la arteria subclavia. Y otra relación anatómica de la arteria es que emerge por abajo de los troncos del plexo braquial. ¿Sí queda? Y pues bueno, aquí tenemos los triángulos también. Y hasta allí. Ya músculos del cuello y triángulos. ¿Qué sigue en el temario? Creo que es... ¿Tienen su temario a la mano? Sí, después de los triángulos, sería lo del tórax. Ah, lo que es la clavícula y la escápula, ¿cierto? Bien. Les voy a dar sus calificaciones. Para esto, voy a terminar la sesión. Por favor, López, Brandon, Eduardo, todos los que tengan su perfil iniciando con el nombre o bien con el grupo, cámbienlo y pongan sus apellidos. Voy a cerrar la sesión, la voy a volver a abrir y a cada uno de ustedes les voy a dar la entrada. ¿O quieren que se las dé así abierta? Sus calificaciones. Otra opción también podría ser por el chat, cada uno. Bueno, así nos han hecho otros profesores. Bueno, pero yo no tengo el chat de todos. Tú eres quien lo tiene ya. No, ya por aquí por Zoom, profesora, para que sea más fácil. ¿Que no lo ven todos? Pero en mensaje No, directo. es que se puede mandar personalizado solo a una persona. Mejor cierro y les abro. Entonces voy a ir pasando por orden de lista.